¿Te dijeron que lo mejor es que implementes OKRs, pero solo has leído algunos artículos en internet? Si tienes dudas, en este video te cuento 3 mitos sobre la técnica de OKRs y 3 consejos desde mi experiencia para que no cometas los mismos errores que yo. Mito número 1. Una vez que defines los OKRs, debes mantenerlos por al menos un año. Para mí, este mito fue una realidad por mucho tiempo. Invertir esfuerzos en traer a todas las personas clave de la empresa, tener varias sesiones, discutir y llegar a acuerdos para la definición de OKRs no es algo fácil y por lo tanto quieres mantenerlos vigentes el mayor tiempo posible. Pero seguirlos tal cual por un periodo tan largo como 12 meses es algo totalmente mitológico. Mi recomendación es que al menos una vez por Q puedan tener una conversación profunda con los principales involucrados sobre cómo están resultando, cuáles están cumpliendo, cuáles están más lejos y lo más importante, si siguen siendo vigentes para la realidad actual de la empresa. Tener esta conversación profunda ya es un gran primer paso. Poder actualizarlos cada 4 o 6 meses será excelente para mantener viva la estrategia de la empresa. Y convocar a esto te servirá para conectar con muchas personas. Créeme, es mucho más costoso a largo plazo no ser capaz de abrir estas conversaciones. Mito número 2. La creación de los OKRs recae en los principales ejecutivos de la empresa. Este mito es confuso, pues es parcialmente cierto. Efectivamente, debes involucrar a las personas que pueden tomar decisiones con respecto a la estrategia, pero no son los únicos convocados a la mesa. Un buen mix de representantes de equipos y áreas serán fundamentales para el ownership de estos objetivos y también para conectar esos grandes objetivos a iniciativas reales y no pura utopía. Es difícil conseguir que estas conversaciones ocurran de manera generativa, porque aún persiste en muchas culturas empresariales la jerarquía y la separación entre las cabezas que piensan y las personas que ponen las manos en la masa. Pero, si creas OKRs sin la participación de actores en todos los niveles, estarás armando un lindo manifiesto que difícilmente movilizará a las personas. Mito número 3. Los OKRs son la materialización de mi estrategia. Este es uno de los mitos que más he escuchado. Los OKRs son una gran herramienta para conectar tu estrategia con la ejecución. Te dejaré un video acá abajo donde mi compañero David lo explica muy claramente. Pero los OKRs son un modelo de medición llamado Point in Time Goals, es decir, te ayudan a entender el progreso sobre un aspecto de la ejecución de tu estrategia, pero te pierdes de ver el bosque. Te costará mucho apoyar a un equipo a crear sus OKRs si la empresa no cuenta con un modelo persistente de medición, por ejemplo las famosas North Star Metrics. ¿Te ha pasado que estás apoyando a personas que definan sus OKRs y pasan horas y horas discutiendo sobre cuáles son los aspectos a incluir? Esto es porque no hay claridad de esa métrica persistente, o hay muchos equipos en cascada y carecen de contexto sobre los objetivos que alguien más bajó para ellos. Espero que estos consejos te ayuden a que tengas mayor claridad sobre lo que implican los OKRs y cómo puedes sacarle mayor provecho en tus equipos. Si te gustó el video, regálanos un me gusta y sería genial si le das suscribir al canal. Gracias por vernos. Hasta pronto.